Hola, gracias por estar junto a nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Gray. El título del mensaje es La amargura. Pero antes, le volvemos a extender una invitación para que desde el día lunes 12 al viernes 16 de octubre de 2020 nos acompañe la campaña para la familia online 2020. 5 cantos especiales ofrecidos al Señor por parte de las iglesias y 5 pastores, entre ellos Pastor Leonardo Leiva, Pastor Aldo Vega, Pastor Patricio Arregada, Pastor Ramón Ibacache y Pastor Patricio Lefimil, expondrá la palabra de Dios durante esa semana, siendo transmitida por Facebook Live y YouTube. Los usuarios de Facebook y canal de YouTube los estaremos informando muy pronto, este fin de semana, pero le extendemos esta invitación para que reserve esos días desde las 20 horas y nos acompañe en este evento que de seguro será una bendición para su vida. Falta muy poquito. Ahora escucharemos un canto especial interpretado por nuestro hermano Bernabé Vega desde su casa, llamado Que nos hallen siendo fieles, en la versión de Steve Green. Dios le bendiga. Seguimos las pisadas al mirar la luz de los que precedieron nuestro andar, animando a los fieles, alentando al cansado, y ellos atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos que nos ven, nos invitan la carrera a continuar, con la meta de que aquellos que caminen tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les ayuden a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que ellos puedan recordar que fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás, que la luz que les dejemos ilumine sus senderos y encuentren el camino que nos llevó a la verdad. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les ayuden a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer. Oh, que los que vienen detrás nos hallen fieles y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver
les ayuden a creer. Nuestro ejemplo les motiva a obedecer. Que ellos puedan recordar que fuimos fieles. Que ellos puedan recordar que fuimos fieles. Hola hermanos, el texto de esta tarde se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 19 al 22. La Biblia dice: Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta tarde quisiera hablar sobre la amargura de Noemí. Ella dijo: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Número 1. La amargura de Noemí. Noemí y su familia salieron de su ciudad de origen en busca de un mejor porvenir, pero en el viaje a ese mejor porvenir, su esposo muere y después sus hijos, quedando sola con sus nueras. Salió llena y ahora vuelve vacía, y no solo eso, sino que culpa a Dios de todo lo que le ha acontecido. Ella conocía que la mano de Dios estaba en contra de su vida, que eran los mismos dedos del Dios que los había sacado de Egipto, que ahora oprimían sus vidas. Sus ojos estaban amargados y cegados a toda esperanza. Generalmente, cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, la tendencia natural es echarle la culpa a otro, es decir, buscar un culpable, ya que no es nada fácil poder reconocer que en la mayoría de los casos es sencillamente una consecuencia de nuestras erradas decisiones. No se menciona en ningún momento en el libro que Elimelec, el esposo de Noemí, se haya tomado el tiempo para consultarle al Señor sobre su decisión de salir de Belén e ir a Moab, una de las naciones más idólatras y llena de paganismo. Él creyó que encontraría la salida a todos sus problemas en aquel lugar, lejos del lugar de adoración que Dios había establecido, e iniciar su nueva vida. Los nombres de sus hijos tienen significados muy descriptivos: Malón y Kelión. El primero significa enfermizo y el segundo cansado. Probablemente ambos eran hombres débiles corporalmente, enfermizos. Se casaron con mujeres moabitas, pero no tuvieron hijos, probablemente porque ambos hombres eran infértiles y murieron al igual que su padre Elimelec en Moab. Salomón dice en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 3, «La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón». El autor de Ruth nos hace ver la desgracia y decadencia de una familia, y sobre todo de una mujer, Noemí. Su vida reflejaba todo lo contrario de lo que significa su nombre, que es placentera o dulzura. La mujer quedó desamparada, solo yacían maldiciones sobre sus hombros, muerte, hambre, soledad y tragedia. Perdió a su esposo e hijos. Noemí tuvo la sensación de vacío, de no tener nada, de quedarse sola en la vida. Este vacío estuvo en ella por mucho tiempo. Cuando perdemos a alguien, ya sea una relación sentimental, en la familia, amistades, y nosotros amamos a tales personas, si no canalizamos bien todas estas emociones, nos afectarán profundamente. En este camino es muy fácil llegar a sentir disgusto, disconformidad, porque Dios nos trata de una forma que no entendemos, no nos responde cuando preguntamos por qué, experimentamos silencio, nos quita algunas cosas o personas de nuestras vidas. A pesar de todo su dolor y sufrimiento, Noemí, cuando llegó el momento de volver a Belén, la única palabra que dijo fue que le llamaran Mara. ¿Qué es la amargura? La amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado y fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Es una tristeza, aflicción, una mala vivencia que se ha quedado en nosotros por un largo tiempo y no ha sido sanada. Es una reacción a la ofensa o a una situación difícil y por lo general injusta.
No importa si la ofensa fue intencional o no, algo imaginado o real, la amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en norma de vida. Sus compañeros son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Es fácil reconocer cuando alguien está amargado. Lo puede notar en sus ojos y en la línea de su cara, aun si la persona es joven. Se le nota en la boca, se le nota cuando sonríe o cuando se ríe, se puede detectar en el tono de su voz, se le puede notar cuando protesta diciendo que no está enojado. Es fácil ver cuando otras personas están amargadas, pero no es tan fácil reconocer este mal en nosotros mismos. Hay una conexión muy cercana entre el resentimiento y la amargura. El resentimiento se vuelve en una amargura profunda. La amargura es el resentimiento que se ha mantenido, se ha vuelto rancio y podrido, se ha conservado y ha empeorado. La amargura es un pecado en sí y no depende del otro. La persona ofendida decide amargarse independientemente del ofensor. Tú dirás, no, él pecó contra mí, y cuando me diga que está arrepentido todo estará bien. Pero esto no es verdad. Hay personas que viven amargadas a causa de la disciplina que sus padres les dieron y ellos ya murieron hace muchos años. La Biblia no concede a nadie el derecho de amargarse. Hay mucha gente así hoy en día. No solamente están enojados, disfrutan estar enojados. De alguna manera u otra les gusta y se alimentan de ello. No sabrían qué hacer si los dejara. Su vida ya no tendría sentido. Número 2. Las consecuencias de la amargura. Debemos mantenernos enojados por el resto de nuestras vidas debido a que esta persona que nos ofendió nunca nos dice que está arrepentida por aquello que cometió. Es lo que ocurre con muchos. Hay razones por las que es muy difícil quitar la amargura. La persona ofendida considera que la ofensa es culpa de la otra persona y muchas veces es cierto y razona, ella debe venir a pedirme perdón, yo soy la víctima. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado. Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros, pues la percepción de ser víctimas oculta cualquier sentimiento de culpa. Por lo tanto, ese pecado de amargura es muy fácil justificar. Por lo general, es difícil que las personas más cercanas le ayuden a quitar la amargura. Por el contrario, ellos se identificarán con la víctima afirmando, tú tienes derecho, mira lo que te han hecho, lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. Si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, amigo, estás amargado, da la impresión de que a él le falta compasión. Veamos las consecuencias de la amargura. Número 1. El espíritu amargado impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Nosotros hoy día sabemos que todo era parte del plan de Dios, pero Noemí no lo sabía. Número 2. El espíritu amargado contamina a otros. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es el pecado más contagioso. Si no lo detenemos, puede llegar a contaminar a toda nuestra familia y a la congregación. En el pasaje la amargura se describe como si fuera una raíz. Una raíz es algo que está debajo de la tierra y no puede verse. El hecho de que no se pueda ver la raíz no quiere decir que no está allí. Tampoco quiere decir que jamás se verá. Las raíces absorben alimento, dejan de ser raíces y con el tiempo ascienden fuera de la tierra. Tengan cuidado de que ninguna raíz de amargura brote, cause dificultades y corrompa a muchas personas. Número 3. Dejar pasar el tiempo jamás puede solucionar el problema del pecado. Las personas no se vuelven menos amargadas al madurar, se vuelven aún más amargadas a través de los años, empeoran con el paso del tiempo. Número 4. La persona amargada toma decisiones impulsadas por su profunda amargura, se convierte en norma de vida. La persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargado. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Sucede a menudo en la vida matrimonial, cuando uno de los cónyuges por algún motivo está amargado. Tal amargura se entremete en todas las contiendas con el cónyuge, y es como un volcán esperando el momento de erupción. Súbitamente y sin previo aviso comienza a salir todo tipo de veneno antes escondido bajo la superficie. El cónyuge se sorprende por la reacción violenta y se pregunta cuál es la razón.
Número 5. El espíritu amargado puede causar problemas físicos. La persona no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. La persona amargada no tiene paz. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, otros acaban con úlceras u otras enfermedades. Número 6. El espíritu amargado hace que la persona deje de alcanzar la gracia de Dios y se ve expuesta a otros pecados. La amargura implica vivir con recursos propios y no con la gracia de Dios. Tan fuerte es el deseo de vengarse que no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre en la situación. Hermanos, casi todos hemos sido ofendidos y una u otra vez hemos llegado al punto de la amargura. Muchos no han podido superar una ofensa y han dejado crecer una raíz de amargura en su corazón. Buscando salir de la amargura se presentan varias maneras mundanas como solución. Vengarse. La manera no bíblica más común es tomar venganza. Cuando intento vengarme por mi propia cuenta me pongo en el lugar de Dios. De acuerdo a la Biblia, la venganza pertenece a Dios. Entonces la venganza es el pecado de usurpar un derecho que solo le pertenece a Él. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza siempre complica la situación. Mi propia venganza provoca más problemas, más enojo, envenena a otros y deja mi conciencia contaminada. Minimizar el pecado de la amargura. Minimizo un pecado cuando por algún motivo puedo justificarlo. Existen por lo menos 3 maneras de minimizar el pecado de la amargura. Llamarlo por otro nombre, alegando que es una debilidad, una enfermedad, un desequilibrio químico, enojo santo, o sencillamente afirmando que todo el mundo lo está haciendo. Hay quienes dicen ser muy sensibles y como resultado están heridos, pero no amargados. Excusarse por las circunstancias y así justificar la amargura. En estas circunstancias Dios no me condenaría por guardar rencor en mi corazón. Él sabe lo que he sufrido, Él me entiende. Culpar al otro. Esta es sin duda la manera más frecuente de eludir la responsabilidad bíblica de admitir que la amargura es pecado. Generalmente culpa a la persona que le ofendió y en muchos casos a Dios que permitió que ocurriera. Desahogarse. Últimamente se ha popularizado la idea de que desahogarse sanará la herida. Ahora bien, es cierto que desahogarse tal vez ayuda a la persona a sobrellevar el peso que lleva encima. Sin embargo, es probable que termine amargando a la persona con la cual se desahoga. Una disculpa de parte del ofensor. Muchos piensan que el asunto termina cuando el ofensor pide disculpas a la persona ofendida. De acuerdo a la Biblia, efectivamente esto forma parte de la solución porque trae reconciliación entre las dos personas. Sin embargo, a pesar que la persona lo hace, persiste la amargura. La amargura es un problema unilateral, es un pecado ante Dios. Número 3. La solución divina para la amargura. Nos amargamos tanto que no podemos ver las estrellas en la tenebrosa oscuridad. Noemí no es capaz de ver la misericordia de Dios en su vida. Es Dios quien ha conservado su vida y no se la quitó como Elimelec y sus hijos. Fue Dios quien detuvo el hambre y quien abrió el camino a casa. Fue Dios quien instó a Ruth a quedarse con Noemí. Fue Dios quien la cuidó de los peligros de Moab a Belén. Sus manos no estaban vacías, tenía a Ruth. ¿Quién sería su fuente de bienestar? Dios conservó un pariente redentor, Boz, a quien conocemos más adelante. Y Dios la lleva a Belén justo en el tiempo de la siega. Noemí no se da cuenta aún de sus propias palabras. Se refiere a Dios como el Todopoderoso, quien puede hacer todas las cosas, pero sí hay una parte positiva en ella. Reconoció cómo se sentía, tuvo conciencia de sí misma, de la situación que atravesaba, no se negó a ver su realidad. Este es el primer paso para salir de la amargura, reconocer qué sentimos, qué lo produjo y cuándo ocurrió, con quién. Si se golpea una taza de agua dulce, ¿qué saldrá de la taza? Agua dulce. Si se da un golpe más fuerte, ¿qué va a suceder? Más agua dulce. Si sale vinagre, ¿qué se prueba? Se prueba de que en el recipiente hay vinagre. En otras palabras, nuestra amargura de ninguna manera se basa en lo que la otra persona hizo, más bien es el resultado de lo que nosotros llevamos por dentro. Liberarse de la amargura no depende de que alguien te diga que está arrepentido o no. Se abandona la amargura unilateralmente, uno actuando por sí solo. No importa lo que la otra persona haga. Hay solo un arreglo que podemos aplicar y eso es confesar nuestra amargura como un pecado contra Dios y recibir perdón. Solo la sangre de Cristo limpia de pecado.
El libro de Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un hombre necesita conocer al Señor Jesucristo para poder hacerlo. Él es la fuente de la gracia. La vida de Noemí no terminó en tristeza. Ella fue redimida, restaurada. El Señor lo hizo a través de su nuera Ruth. El libro de Ruth capítulo 4 versículo 14 al 17 dice: Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Tomó Noemí al hijo de Ruth, como dicen los versos citados, y fue su cuidadora. El nombre de ese niño fue Obed. Quiero terminar citando el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, que dice: Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En ningún momento ha sido mi intención minimizar el daño causado por una ofensa. Sé que hay situaciones muy dolorosas y que el daño fue grande. El propósito del sermón es que busquemos al Señor y nos fortalezcamos en Él en los momentos difíciles. Su gracia les consuele, les ayude a perdonar y olvidar como Él lo hizo con nuestros pecados. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ore por mí. Un abrazo, Pastor Aldo.